Perfecto. Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy tenemos 22 de septiembre y los he invitado a esta sesión de CIPAS, que sería el segundo CIPAS correspondiente a la tarea número 2 de nuestro curso de programación para el análisis de datos. Hace algunos días hicimos CIPAS 1, web conferencia y CIPAS 1. En la web conferencia hablamos básicamente del ejercicio número 1 de nuestra tarea. En el CIPAS 1 hablamos de nuestro ejercicio número 2 y el día de hoy vamos a concentrarnos en las dudas, en las inquietudes que tengan para el ejercicio número 3. Esta tarea ya está un poco pronta a cerrar. Cierra exactamente, vamos a ver, creo que era el 28, el domingo, si no estoy mal. Creo que es el 28 que cierra la actividad. De tal manera que, bueno, si han ido al día, si han ido pues con lo que estamos realizando, si el 28 exactamente, entonces pues en este momentico la mayoría o ustedes deberían estar ya habiendo resuelto el ejercicio 1 y 2, ¿vale? Para los que no están al día de pronto, pues por supuesto que la recomendación es que hay que ya apresurarse, ¿no? Hay que ya apresurarse, hay que ir haciendo los ejercicios, no dejarlos para última hora. Recuerden que muchas veces a última hora el tiempo no nos alcanza, son ejercicios un poco largos y bueno, complicado ahí para el final de la tarea. Entonces, mucha atención con eso, muchas pilas con eso, a hacer los ejercicios rápidamente, ¿vale? La estrategia que habíamos seguido, ya se las había comentado, era básicamente crear un notebook, ¿cierto? Estamos trabajando aquí justamente y habíamos creado un notebook con un esqueleto de la actividad y habíamos ido realizando punto por punto para ir viendo pues cómo resolverlo, cómo programarlo. Habíamos dicho además que la manera como lo resolvemos en este CIPAS, en estos, digamos, encuentros sincrónicos que tenemos, nunca hemos dicho que sea la única forma de resolverlo. Tampoco hemos dicho que ustedes no pueden utilizar otras maneras de resolverlo. Incluso gratamente en los foros me he encontrado con estudiantes que lo resuelven de diferentes maneras, ¿vale? Y eso está excelente. Todas las maneras como resuelvan los ejercicios, yo los reviso y si está cumpliendo, si hace lo que debe hacer, si los resultados son los que se esperan, pues no hay ningún problema, ¿vale? Ya si hay algún errorcito o algo así, yo les comento, a algunos estudiantes me ha tocado comentarles, vea, hay un error en este ejercicio 3, hay un error en este ejercicio de acá, el resultado no es el querido, el deseado, pues por ejemplo, en los promedios, entonces, bueno, hay que revisar esas funciones, hay que revisar esos algoritmos ahí, ¿listo? Pero si no hay ningún inconveniente, pues bien, listo, yo le digo, no, no hay ningún problema, sigue, continúa con tu actividad y en la mayoría, pues les va muy bien en ese sentido. Entonces, por ese lado, pues, bueno, no hay ningún inconveniente. Como siempre le he dicho, estimados estudiantes, en estos encuentros sincrónicos que tenemos, no hay ningún problema con que enciendan el micrófono y participen, no hay ningún inconveniente. Muchas veces no puedo ver qué es lo que colocan en el chat. Entonces, pues, si prenden el micrófono, participan. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, eso por el momento. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿No? No, no, señor, todo Bueno, bien. entonces iniciamos oficialmente. Y vamos a hablar del ejercicio 3. En este ejercicio 3 ya estamos hablando, ya vamos a comenzar a trabajar un poco con gráficos, un poco gráficos orientados al análisis de datos, es decir, un poco de gráficos estadísticos, unos gráficos también un poco matemáticos. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan. ¿Listo? Nuestro objetivo aquí es realizar en total 3 gráficas, ¿vale? 3 gráficas en total.
¿Por qué lo comento? Porque hay algunos estudiantes que en la primer parte donde dice gráfico 1 me generan 3 o 4 gráficos diferentes y no, es todo esto que solicitan aquí, la función lineal, la función exponencial, la función logaritmo, todo esto es en un mismo gráfico, ¿listo? Es un mismo plot para todo esto que está aquí. Bueno, un mismo plano cartesiano, ¿no? Legalmente, un mismo plano cartesiano para todo esto que está aquí. Entonces, y debe cumplir con las condiciones que se solicitan acá. Un gráfico 2 es un gráfico un poco más estadístico y en este gráfico 2 van prácticamente dos grafiquitas pequeñas. Una es un histograma, ¿cierto? Y la otra básicamente es un scatter plot. Por aquí debe estar. Genere una segunda gráfica que muestre el gráfico de dispersión emparejando, entonces un scatter plot o un gráfico de dispersión. ¿Listo? En total deben haber 3 gráficos en el documento, ¿vale? Entonces vamos a hacerlos. Dice así, en una misma imagen o visualización gráfico en el plano de coordenadas presente los siguientes elementos. Primero, puntos de dispersión del emparejamiento de estas dos listas, X y Y. Entonces, no, empecémoslo haciéndolo. Abramos una celda de código por aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es justamente crear esas dos listas, ¿no? La lista X y la lista Y como tal. No hay ningún problema, las podemos crear como tal. Incluso más aún, debido a que vamos a estar trabajando con gráficos, podemos implementar desde este punto para no correr lo anterior, para no compilar todo desde el inicio. Podemos hacer la importación, por ejemplo, de las librerías que vamos a utilizar. Una librería que vamos a utilizar en este caso es NumPy, que ya hemos hablado antes de ella. NumPy es una librería especializada en todo lo que tiene que ver con matemáticas, el trabajo, el manejo de vectores, de listas, de matrices, de funciones matemáticas como seno, coseno, exponencial, tangente, lo que sea, lo trabajamos entonces con NumPy. Como tenemos que trabajar con una función exponencial y con una función logaritmo, pues por eso es que llamamos a NumPy, ¿no? Para poder trabajar con esas funciones directamente y con las listas que vamos a crear para poder hacer el gráfico de ellos. Entonces, importamos NumPy y también importamos Matplotlib, que es una librería especializada en gráficos, ¿no? Incluso creo que ya lo habíamos hecho en algún momento, ya la habíamos importado, si no estoy mal, bueno, no recuerdo muy bien, pero importamos de esa manera, ¿no? Entonces, matplotlib.pyplot, simplemente importamos el módulo correspondiente, pues, a las gráficas como tal. Y de esta manera las llamamos, ¿no? NumPy como NP y Matplotlib como PLT, que son, digamos, como decían algunos de ustedes hace algunos días, apodos estándar para estas librerías. Entonces, las importamos desde aquí, no hay necesidad de correr todo lo de arriba, porque ya con estas librerías importadas desde este punto, pues podemos comenzar a trabajar sin ningún problema. Ahí ya están importadas y podemos ir haciendo lo que necesitamos hacer en este caso. Primero, crear las dos listas, incluso las puedo copiar de acá, las puedo copiar y las puedo pegar acá para poder trabajar. Entonces, una lista Y, ¿cierto? Una lista X y igual a eso que está ahí. Entonces, la lista X corresponde básicamente a los números del 13 al 18. Y la lista Y corresponde a unos números 16, 24, 45, 57, 75 y 102. Incluso, más aún, nosotros podemos ir poco a poco creando nuestro gráfico para ir viendo pues cómo va quedando, ¿no? Podemos ir haciéndolo poco a poco y luego agregar pues los demás elementos que nos van solicitando. Para crear un gráfico,
muchas veces lo vamos o lo empezamos a crear así. Figure, plt.figure, y muchas veces colocamos también el tamaño de la figura para ir, coloco el teclado en inglés, para ir controlando pues algunos parámetros como tal, ¿no? Fixed size, incluso por aquí me lo sugiere, y un tamaño estándar, un tamaño digamos normal es 10,6, ¿vale? O 10,6. De esta manera nosotros empezamos a crear el gráfico, le damos la orden de que empiece a crear el gráfico. Hace un momentico dije, muchas veces empezamos a crear el gráfico así, eso activa de una vez internamente la creación de un gráfico. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible omitir esta línea de aquí. Es posible que la omitamos e igual se cree internamente, automáticamente, un gráfico. Por ejemplo, cuando hacemos un plot, cuando hacemos un gráfico de una, entonces muchas veces omitimos esta línea, pero él internamente la está activando, que es crear un gráfico como tal. Listo, creamos la figura como tal. Y en este caso, pues hemos dado un tamaño de una vez de 10,6. ¿Listo? Entonces, en este caso, necesitamos crear ahora aquí veamos, un diagrama de dispersión emparejando estas dos listas que están acá. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces llamamos PLT punto y el tipo de gráfico que queremos crear en este caso. Nosotros en este caso para emparejar las dos listas necesitamos hacer un diagrama de dispersión o un scatter plot, ¿no? Entonces scatter para crear estas dos listas y coloco lo que quiero emparejar en este caso, que sería X, la lista X con la lista de números Y. ¿Listo? plt.scatter y colocamos entonces los elementos que queremos emparejar. Eje X, eje Y o valores en X, valores en Y como tal. Incluso más aún, eso que está ahí es suficiente para crear la primer figura. Incluso yo puedo colocar aquí plt.show para que muestre la figura y con eso sería suficiente para crear. Obviamente va a ser muy básica, ¿cierto? Va a estar muy básica, no va a contener prácticamente nada de personalización, que es justamente una de las principales propiedades de Matplotlib, pues digamos la alta personalización que tenemos, pero esto sería suficiente para crear el gráfico más sencillo posible. Observen, en este caso se ha creado, a ver si puedo quitar un poquito en zoom, se ha creado este diagrama de dispersión emparejando estos puntos que hemos dado. Y en este caso se ha colocado un color por default, un color azul por default, pero digamos que eso es suficiente para ya crear el primer diagrama como tal. Repito, no tiene nada de personalización, no hemos utilizado nada, absolutamente nada de los parámetros, sino los que vienen por default, pero bueno, eso es suficiente para crear nuestro primer gráfico. Si queremos ir añadiendo los otros gráficos, entonces aquí ya tenemos lo siguiente, ¿no? Este código que está limitado por plt.figure, que es el que crea la figura, y plt.show, que es para mostrar la figura, nos va a delimitar la gráfica. Todo lo que pongamos aquí es lo que vamos a hacer en la gráfica. Si vamos a colocarle alguna personalización como título, por ejemplo, entonces tenemos que colocarlo aquí. Si queremos colocar los ejes o algún label en los ejes como eje X, eje Y, lo vamos colocando en esta partecita de aquí. De hecho, estimados estudiantes, yo siempre les he dicho, pregunta, ¿sí? ¿Duda? ¿Alguien habló por ahí? ¿Qué significa PLT, profe? PLT es el nombre que le dimos a Matplotlib, ¿cierto? Aquí está, miren. Es el apodo, el sobrenombre, el seudónimo que le dimos a Matplotlib. Si nosotros no colocamos PLT, pues simplemente colocamos el nombre completo Matplotlib, pero pues es muy largo, ¿no? Es el apodo nada más que le pusimos. ¿Listo?
Correcto. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, eso genera el primer gráfico como tal, sin ninguna personalización. Vamos a añadir los otros y luego hacemos las personalizaciones que nos sugieren ahí. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer ahora es agregar la función lineal. Lo bueno de todo esto es que tanto la función lineal, la función exponencial, la función logaritmo, todos tienen el mismo dominio, desde 13 a 18, de 13 a 18. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer o cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar, básicamente, vamos a generar una lista de números, de bastantes numeritos, entre 13 y 18. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer para poder generar los valores de estas funciones. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miren, por ejemplo, X, vamos a llamarle, por ejemplo, X vals de valores, ¿cierto? ¿Y esto qué va a hacer? Lo vamos a hacer con la función linspace de NumPy, ¿listo? Lo vamos a hacer con la función linspace. Sería NumPy, vamos a utilizar NumPy, entonces np de NumPy punto linspace. Linspace, ¿está bien? Miren los parámetros que me pide el linspace. Aquí más o menos, ojalá los puedan visualizar, pero linspace pues tiene una serie de parámetros que podemos agregar. Dice, tiene un parámetro de inicio, de start, un parámetro de parada, stop, y un num, que es un número como tal. ¿Y qué es lo que hace el linspace? Hace lo que en matemáticas se conoce una partición del intervalo, ¿vale? Entonces vamos a decirle al linspace que haga una partición del intervalo desde 13 hasta 18 y que esa partición la haga de un cierto número de puntos. Pongámosle 500, 100, 1000 puntos, no sé, lo que ustedes quieran, pongámosle 500 puntos, por ejemplo. Y entonces linspace va a crear un vector, va a crear una lista de números que van desde el 13 al 18, pero que están igualmente espaciados, ¿vale? Voy a darle play aquí, simplemente voy a compilar esto, pero voy a abrir una celda de código aquí chiquitica para explicarles bien lo que es linspace. Entonces, miren lo que pasa aquí. Vamos a colocarlo así, miren. Por ejemplo, coloquémosle una variable que se llame test y coloquemos lo mismo, linspace, ¿listo? Y coloquémosle, por ejemplo, números desde el 5 hasta el 10 y pongámosle 20 numeritos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a hacer esto es que va a crear linspace, va a crear un vector que va a empezar desde el número 5, ¿listo? Y va a tener una partición de intervalitos homogéneamente, igualmente espaciados, hasta el número 10, con un total de 20 intervalitos o 20 numeritos como tal. Aquí está, miren, esto es lo que genera linspace. Miren, es una partición de números que va desde el 5 hasta el 10. Ha creado 20 numeritos en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18, 19, 20. Ajá. Y esos numeritos están igualmente espaciados del uno al otro, ¿vale? La distancia que hay entre cada uno de ellos, pues con el siguiente, obviamente, es siempre la misma. Están homogéneamente o están equitativamente espaciados ahí. Y se genera entonces un vectorcito, se genera entonces una lista de números, un vector de números desde el inicio hasta el fin con el número total pues de numeritos que le pusimos acá. Esto en matemáticas se conoce como una partición del intervalo, ¿listo? Generamos una partición del intervalo. ¿Por qué generamos una partición del intervalo? Porque resulta que matemáticamente los números desde el 5 hasta el 10
legalmente, matemáticamente, son infinitos. Hay infinitos números desde el 5 hasta el 10. No hay manera de que eso quepa en memoria, todos esos infinitos números, imposible. Entonces necesitamos generar ese line space para discretizar ese intervalo y tomar unos representantes de ese intervalo desde 5 hasta 10, que esos representantes me van a ayudar a hacer la gráfica que me están solicitando ahí para la función lineal, la función exponencial y la función logaritmo. ¿Listo? Entonces es eso lo que estamos haciendo ahí. Estamos creando unos representantes que matemáticamente se conoce como una partición del intervalo para crear la gráfica que nos están solicitando ahí. Ahora bien, esto Profe. de crear esto, dime, ¿sí? Sí, y en un ejercicio real, ¿qué sería esto? ¿Cómo, perdón? En un ejercicio real, ¿qué sería? ¿Qué representaría? ¿Qué tipo de datos? No sé, ¿qué mediciones? Okay. No. Esto que estamos haciendo es justamente por lo que tenemos infinitos datos. ¿Listo? Esto que estamos haciendo es por lo que tenemos infinitos datos. Si tú estás en un ejercicio real donde tu cantidad de datos es discreta, es decir, la puedes contabilizar, es finita, todo eso, pues no hay necesidad de hacer eso. Esos son tus datos como tal, ¿vale? Esto que estamos haciendo es matemáticamente pasar del intervalo infinito a finitos números para poderlos graficar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor, gracias. Listo. Muchas veces lo que podemos hacer nosotros es que tenemos una gran cantidad de datos y de esa gran cantidad de datos tomamos una muestra, ¿no? Tomamos una muestra y trabajamos con la muestra, que es algo más o menos similar a esto, ¿listo? Es como tomar una pequeña muestra de los datos ahí, pero pues es que esta muestra no es tan aleatoria, de hecho no es nada aleatoria, es los números que están a la misma distancia, uno del que sigue y todo eso, entonces no es para nada aleatoria, simplemente son estos numeritos los que nos van a ayudar a hacer la gráfica. Más aún, de hecho, casi todos o todos yo creo que hemos visto en la vida software o calculadoras graficadoras, ¿no? Tipo GeoGebra, tipo Desmos. Estos software justamente hacen eso para graficar. Imposible graficar los infinitos números que tienen que están en el intervalo real, pues lo que hacen es justamente crear un vector de, entre comillas, representantes de partición del intervalo y generar la gráfica apoyados en esos numeritos que están ahí y no en todos los números como tal. Entonces, eso pues a grandes rasgos es lo que genera LineSpace, ¿vale? Por supuesto que aquí yo puedo colocar todos los que yo quiera, pero entre más coloque, pues ahí digamos que toca ver como también el equilibrio ahí, ¿listo? Entre menos ponga, la gráfica va a lucir peor. Entre más ponga, la gráfica va a lucir mejor, pero entre más ponga, más memoria se va a consumir, más tiempo va a demorar, aunque este gráfico de esta tarea pues son sencillos, créanme que si estamos en una tarea un poco más científica, donde tenemos una gran cantidad de datos y graficarlos todos, graficar 200.000, 300.000 puntos, pues puede ser bastante demorado, entonces, y la función puede ser bastante compleja, ¿listo? Entonces, hay que encontrar el equilibrio, la cantidad de particiones que hagamos versus la calidad del gráfico como tal. Yo creo que incluso aquí con 300 puntos es más que suficiente para encontrar un gráfico decente. Incluso con 100 puntos podríamos ver un gráfico relativamente decente como tal. Miren que si yo mermo los puntos, coloco 5 puntos nada más, voy a generar el plot con esos 5 punticos y ahora le aumentamos. ¿Listo? Pues entonces vamos aquí. Aquí entonces generamos los valores en el eje X. Ah, bueno, faltan los valores del eje Y. Y, valores, ¿listo? Pero necesitamos los valores en el eje Y y esos valores en el eje Y van a depender justamente de la función como tal, ¿listo? Van a haber unos valores en el eje Y para
los de la función lineal, para los de la función exponencial y para los de la función logaritmo. Entonces vamos a colocarlos así, miren. Vamos a colocar la función lineal. ¿Listo? No recuerdo si le colocan nombre. Ah, sí, la función lineal es la f. Entonces vamos a utilizar la misma f para la función lineal como tal. Puedo colocar aquí incluso de una vez f sub x, por ejemplo, va a ser igual a la función lineal. La función lineal es 17x menos 210.33, creo que era, ¿no? Entonces, sería así, 17 por, ¿cierto? X, los valores en X, pero no puedo utilizar esos valores en X porque esto solamente es la lista de los 13 a 18. Entonces, voy a utilizar justamente los generados por linspace. Entonces, X valores, ¿listo? X valores menos, y el otro número que era 217, creo que era 210.33. Entonces, así generamos ya los valores en el eje Y para la función lineal. Rectifiquemos 17x menos 210.33. Ahí está, ¿vale? Observen lo siguiente, estimados estudiantes. Un error común, un error que muchas veces encuentra unos que colocan así y ya en alguna ocasión, creo que fue en la primera webconferencia que nos vimos, yo les dije que en matemáticas aquí siempre había que colocar asterisco para la multiplicación y doble asterisco para la potenciación. Asterisco para la multiplicación. Si no lo colocamos, automáticamente nos va a dar error porque asumirá que todo eso es una misma variable. ¿Listo? Entonces, ahí están los valores para el eje Y de la función lineal. Los valores para el eje Y de la función, creo que era la función exponencial la segunda, g de x. ¿Listo? G de x, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver. Función exponencial es 0.1452 multiplicado por la exponencial. Exponencial, ya lo vimos nosotros en la primera tarea, era np.exp, ¿no? Exponencial, ¿vale? Eso lo vimos en la primera tarea cuando había que calcular el valor de una exponencial que había que hacer antes en LaTeX. Y entre paréntesis colocamos lo que va dentro de la exponencial. Dentro de la exponencial va 0.369x, 0.369 por x, 0.369, perdón, 369 por x, pero no x solito, sino x valores. ¿Listo? Finalmente, logaritmo. Entonces, creo que era h de x o h sub x igual a la función logaritmo que es 259.49 multiplicado por el logaritmo. Entonces, np punto y logaritmo, ¿no? El log de quién? De, creo que era de x nada más, ¿no? Logaritmo de x, así solito, ¿no? Logaritmo de x, ajá, menos 656, menos 656.46, creo que era. ¿Listo? De esa manera estamos agregando los valores en y correspondientes a la función lineal, exponencial y logaritmo. En este caso, log se entiende como el logaritmo natural, que es lo que nos están solicitando ahí, ¿no? ln, logaritmo natural. De hecho, logaritmo, pues hay varios, ¿no? Logaritmo natural, logaritmo en base 10, logaritmo en cualquier base. De hecho, en este caso, pues el logaritmo natural, que por defecto es log. Si ustedes vieron cuando yo hice np.log, me sugirió algunos otros logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 2, logaritmo en base 10, y pues bueno, uno puede colocar cualquier base ahí como tal. Entonces, eso por ese lado. Ya agregamos entonces los valores en el eje Y. Vámonos acá, entonces, ahora sí, a la figura donde creamos la gráfica y coloquemos entonces estos gráficos como tal. Entonces, PLT punto, y lo que quiero hacer ahora es un plot. Quiero
plot, quiero plotear. ¿Qué es lo que quiero plotear? En el eje X va a ir X vals o X valores y en el eje Y va a ir F de X, F sub X, ¿no? F sub X. ¿Listo? Entonces, en el eje X va a ir X valores y F sub X. Pero asimismo, yo voy a plotear no solamente F, sino que voy a plotear la función exponencial y la función logaritmo, ¿no? Lo único que cambia es que aquí va G y H como tal. Todos en el eje X va a ir X vals y en el eje Y va a ir F, G y H como tal. Esto que está aquí, estimados estudiantes, sería suficiente para crear los tres gráficos aquí de una vez. Repito, sin ninguna personalización como tal. Al crear la figura se entiende de que todo esto va sobre el mismo plot, sobre la misma figura. Y aquí nos faltó algo. Aquí nos faltó algo. Aquí X vals. Ah, por aquí. No puse X vals por aquí. Aquí no puse X vals. ¿Listo? Ahí ya están las dimensiones bien, porque salió un error con las dimensiones, ¿no? Dice, aquí tiene que tener la misma dimensión, ¿cierto? Está hablando de las dimensiones, pero entonces, claro, es que no coincidían las dimensiones de acá. Vamos a rectificar, vamos a ver que todo esté bien. X vals, todo está bien. ¿Listo? Entonces, de tal manera, ya compiló todo, miren. De tal manera que se creó este gráfico. Como ustedes observan, en este caso, la calidad del gráfico no es la mejor. Miren que se observa aquí esta curva que está en color naranja, pero se observa como a trozos, lineal a trozos sería matemáticamente esto, realmente, ¿no? Lineal a trozos, un trozo aquí, por aquí, hasta aquí llega, otro trozo está por acá, otro trozo está acá, otro trozo está acá, entonces es lineal a trozos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues justamente lo que pasó ahí fue que nosotros le dimos pocos intervalos en el link space. Si nosotros mejoramos la cantidad de intervalos, por ejemplo, ya no 5 como está en este caso, sino que ponemos 10 intervalitos, pues genera una gráfica un poco mejor, pero pues tampoco excelente, ¿no? Todavía se notan los intervalitos aquí, se notan pues que está una gráfica lineal a trozos y justamente esto mejora siempre que nosotros le demos más puntos a la partición. Repito entonces, muchas veces la clave está en saber regular, en saber armonizar esto. La cantidad de puntos versus el poder computacional que queramos utilizar, o mejor dicho, el tiempo computacional que queramos utilizar. En este caso particular, estas gráficas son sencillas, son fáciles, entonces no va a tener ningún problema con que le coloquemos 1000 puntos, igual lo va a hacer, miren, se demoró un tris más, ahora sí se ve mucho mejor, pero en algunas otras ocasiones colocar 1000 puntos puede ser muy demorado y entonces uno le merma y por ejemplo, como habíamos puesto inicialmente, con 300 puntos puede ser más que suficiente para crear una gráfica bien decente, ya, ¿no? Bien decente ahí como tal. ¿Listo? Pues ahí ya quedaron las gráficas, ahí ya hicimos la primera parte, pero no hemos hecho ninguna personalización de lo que nos solicitan ahí, ¿no? Ya las hicimos en la misma imagen, en el mismo gráfico como tal, ¿cierto? Mostramos el gráfico de dispersión, la función lineal, exponencial, logaritmo, pero no hemos hecho nada de esto de acá. Hasta ahí, claro, estimados estudiantes, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Profe, una pregunta. Esos gráficos, digamos, aquí estamos usando funciones, pero ahí podemos usar listas o datos de otro tipo. Exacto. Es que nosotros vamos a tener justamente datos de varios tipos, ¿no? Podemos tener listas, podemos tener series, podemos emparejar todos esos tipos de datos, no hay ningún problema, ¿vale? De hecho, como ya lo vimos, bueno, no lo vimos, aquí lo voy a explicar, ¿listo? No lo vimos, pero aquí lo voy a explicar. Observen que nosotros aquí pusimos algo
que no entré en detalle justamente, pero puse lo siguiente, puse 17 por x valores, menos 210.3333. Eso, créanme que en otros lenguajes de programación traería muchísimos problemas. Otro lenguaje de programación no entendería qué es lo que se está haciendo ahí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la multiplicación entre un número real, que es el 17, y lo estamos multiplicando por una lista de números, por un vector. Y luego a ese vector le estamos restando 210.3333. Como matemático que soy, yo les digo, esa operación en matemáticas no está definida, no existe esa operación, no se puede hacer. Yo no le puedo restar a un vector un número real 210.3333. Yo no puedo restarle a un vector un número real, que es lo que se está haciendo aquí. En matemáticas eso no se podría hacer. En otros lenguajes de programación eso no se podría hacer. Pero Python, digamos, es tan flexible en ese aspecto que aquí entiende esa operación. Está tomando todas las entradas que hay en la lista de xvals, está tomando todas estas entradas que hay en la lista de xvals y las está multiplicando primero por 17. ¿Listo? Y luego, toda esa lista le está restando 210.3333 a cada uno de los elementos de esa lista. Repito, eso matemáticamente no se puede hacer. Si yo doy un curso de álgebra lineal, por ejemplo, y un estudiante me hiciera eso en una evaluación, automáticamente estaría mal ahí. No existe esa operación en álgebra lineal. Pero acá se permite la flexibilización de este tipo de cosas con el fin de, obviamente, facilitar la programación de esto, ¿vale? Cuando yo imprimo, incluso lo voy a imprimir antes, voy a mermarle puntos, voy a colocarle 50 puntos nada más porque si no me sale una lista grandísima. Pero miren lo siguiente, voy a imprimir f sub x, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que me va a imprimir? Me va a imprimir es toda una lista de valores o todo un vector de valores que son los puntos en Y. Entonces, justamente lo que la compañera preguntaba. Aquí internamente estamos creando una función, ¿cierto? Una función real, pero la discretizamos a tener una lista de valores. En este punto, en este, digamos, de 50 valores, que fue lo que yo puse aquí en los valores en X, ¿no? Calculamos los 50 valores correspondientes en X y se los calculamos correspondientemente en el eje Y como tal. ¿Listo? Entonces, y básicamente eso es lo que muchas veces vamos a tener. En este caso, pues era como implícitamente una función matemática, pero nosotros vamos a tener eso muchas veces. Estos 50 valores que están aquí perfectamente pueden ser la variable, una variable en una base de datos que tengamos. Puede ser, por ejemplo, yo qué sé, la velocidad promedio de las ambulancias que utilizamos en los ejercicios anteriores, cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo internamente. Estamos creando una lista de valores y repito, estas operaciones que están aquí son una flexibilización que nos da Python para escribir más fácil, para escribir mejor. Pero en otros casos no existirían estas operaciones matemáticamente hablando. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, una pregunta. O sea, eso quiere decir que esa operación lo que está haciendo es que evitemos hacer dos recorridos sobre un vector. ¿Qué quiere decir? Que no puede... Exactamente. Porque yo podría recorrer el vector y multiplicarle 17 y después eso me genera un vector resultante y a ese vector lo puedo recorrer nuevamente y restarle el valor de la constante. Exactamente, o recorrerlo una vez y hacerle las dos operaciones al mismo tiempo, ¿no? Pero justamente toda esa programación de colocar un ciclo for para recorrer ese vector, cada una de las componentes, multiplicarla por 17, cada una de las componentes, restarle 210, pues es justamente lo que nos estamos ahorrando
con esa flexibilización que nos da Python ahí para escribirlo así como está en este momento, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, continuemos ahí. Esto de aquí ya no lo necesito, print no lo necesito, ¿cierto? Esto ya quedó claro ahí. Entonces, bueno, ahí quedó entonces nuestro gráfico 1. No hemos introducido nada de personalización que nos solicitan ahí, ¿no? Vamos a ver, dice así, cada uno de los objetos, puntos o funciones debe mostrarse con un color diferente. Bueno, aquí particularmente ya salen con un color diferente como tal. Ah, bueno, excepción del diagrama de dispersión y la función lineal, ¿no? Salen como en el mismo azul. Pero podemos fácilmente agregar el parámetro para visualizar o para cambiar de color, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es color. Color igual a, y aquí colocamos que deseamos colocar en color, ¿no? Entonces, aquí lo voy a colocar de una vez en todos, igual a, y ya vamos a indicar cómo lo colocamos. Igual a, y ya vamos a indicar cómo lo colocamos. Entonces, coma, color, igual a, y ya indicamos. ¿Listo? Lo que siempre hemos dicho, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues resulta y acontece que Matplotlib me permite un grado de personalización que justamente eso es muchas veces lo que hace atractivo a Matplotlib. Matplotlib no es la librería con gráficos más bonitos. Ustedes verán otras librerías con gráficos mucho mejores estéticamente, pero muchas veces la personalización que tenemos acá, pues no la pueden igualar por allá. Incluso, más aún, muchas veces librerías con gráficos más bonitos, más chéveres, visualmente atractivos, pues son librerías que se basan en Matplotlib. Entonces, si entendemos y comprendemos cómo funciona Matplotlib, vamos a entender también cómo funcionan otras librerías. Entonces, el parámetro color es el que me genera el cambio de color como tal. Ahora bien, ¿qué puedo colocar ahí en color? De hecho, puedo colocar muchísimas cosas o muchísimas cosas, digamos, de muchísimas formas los colores. Puedo colocar, por ejemplo, colores con nombre. Algunos colores básicos se entienden directamente con nombre en inglés, obviamente. Entonces, por ejemplo, que el scatter plot sea azul, que, por ejemplo, la función lineal, por ejemplo, sea roja, ¿cierto? Vamos a colocar otros colores aquí. Ahorita los cambiamos. Naranja y, por ejemplo, verde. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo puedo ya personalizar los colores. Ahí están. Salieron los colores básicos como tal. Algunos colores básicos me los va a entender así, con el nombre particular. Blue, red, orange, green, ¿cierto? Otras veces puedo colocar incluso, hacerlo de manera, ¿cómo diríamos? De manera, pues, utilizando atajos, ¿no? Por ejemplo, para el blue, para el azul, solamente la B, lo va a entender perfectamente también. Ahí va a colocar el color azul, solamente la B. Para el color verde, por ejemplo, solamente la G. Para el color negro, creo que es la K para el color negro. Vamos a ver si no estoy mal. Sí, miren, color negro es la K. Y así, podemos colocarlo incluso con atajos, ¿no? Podemos utilizar una gran cantidad de cosas. Podemos utilizar, por ejemplo, el RGB. Entonces, si queremos colocar los colores en RGB, lo que tenemos que hacer es colocar aquí la tupla con 3 colores, o ya sabemos que RGB es red, rojo, green y blue, ¿cierto? Rojo, verde y azul. Entonces sería, por ejemplo, un número entre el 0 y entre el 1, si no estoy mal. Entonces coloquémoslo así, por ejemplo, 0.2 correspondería a un color 0.2 en, bueno, porcentaje 0.2 o parámetro 0.2 en rojo, 0.5 en verde, ¿cierto? Y pongámosle 1.0 si queremos en azul. ¿Listo? No sé qué color me va a dar eso, pero
es otra, aquí, digo mal, lo puse mal. Sí, estamos listando por color RGB. Vamos a ver. Aquí de pronto. ¿Listo? Ahí está. Eso era el scatter plot. Salió como un azulito, tal vez por lo que tiene más azul aquí. Entonces, ahí podemos jugar con cualquier combinación de color. También podemos colocarlos en hexagesimal. Bueno, una cantidad enorme de formas de colocar el color aquí. ¿Listo? Ya cada uno, obviamente, pueden leer la documentación. Podemos leer la documentación, por ejemplo, de Matplotlib correspondiente a los colores. Miren, aquí está en RGB. También tenemos, por ejemplo, en hexagesimal, que está por aquí de cómo colocarlos. También colocamos algunos, los básicos con atajos que dijimos, que eran el B, el G, el R, el cian, bueno, magenta, amarillo, negro, blanco, y así sucesivamente. También podemos utilizar una cantidad enorme de maneras de cómo especificar y cómo colocar exactamente un color ahí. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, bueno, vamos a dejar, aquí pusimos, no me acuerdo qué era que hemos puesto originalmente, puede ser, por ejemplo, ya tenemos negro, rojo, blue, creo que era que le hemos puesto al principio, ¿no? Si no estoy mal. ¿Listo? Entonces quedaría así, ¿de acuerdo? Entonces, eso con los colores. ¿Hasta ahí, claro, estimados estudiantes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? No, señor. Bueno, entonces, No, señor, está bien. eso con respecto a los colores. ¿Qué más tenemos que agregarle? Ya hicimos entonces, cada uno tiene que mostrarse con un color diferente. Listo. Lo siguiente, la función logarítmica debe ser una línea punteada. Entonces, tenemos que averiguar, tenemos que saber cuál es el parámetro que me representa o que me da ese tipo de personalización, de poner una línea punteada. ¿Listo? Hay un parámetro que da esto y es el parámetro line style o estilo de línea. Entonces vamos a la función logarítmica, que era lo que me estaban pidiendo, que era la función h, ¿cierto? Y puedo agregar el parámetro correspondiente para jugar un poco con esa parte. ¿Listo? Por ejemplo, line style es el parámetro que me genera o que me permite a mí establecer alguna personalización al respecto. Entonces, en este caso particular, como siempre hacemos, podemos buscar la documentación, pero yo recuerdo que el line style, para que sea la línea punteada, es dot, ¿no? Aquí está, dot. ¿Listo? Aquí está. Este es el parámetro que me va a generar, o también así, como ustedes quieran, pero me va a generar la línea punteada, ¿no? Entonces, puedo utilizarlo aquí. Y, bueno, ya sabemos, leer un poco la documentación también siempre, ver qué tipos de personalización tenemos aquí. Miren, el parámetro dot, o digamos que el line style igual dot me va a generar esta línea punteada, y aquí pues podemos ver los diferentes ejemplos de cómo generar diferentes estilos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizarlo sencillito, dot como tal. Entonces, sería simplemente line style igual, ¿cierto? A dot, de aquí está. Entonces, eso me va a generar la línea punteada para la función logaritmo. Entonces, ahí estaría esa partecita ahí. Pero, pues ya vieron ustedes que justamente hay una personalización muy, muy grande en este aspecto, ¿no? Líneas punteadas, línea punto, es dash dot, algunos puntos un poco más separados, así. Una personalización, pues, enorme ahí. Nosotros utilizamos en este caso la personalización, pues, estándar, digamos, pero bueno, ahí la idea es jugar con eso, la idea es cacharrearle a esa parte,
ver diferentes opciones para ir aprendiendo, identificando esas opciones como tal. Entonces, ahí está esa partecita de ahí. ¿Listo? Line Style. No sé si para las otras me pedirán alguno en particular, no recuerdo. Vamos a seguir. Y si es de agregar otra personalización para las otras, pues la agregamos. Mister, Entonces, ¿sí? también en los datos bibliográficos que usted recomendó, también tiene atajos, así como en los colores. Por ejemplo, Line Style uno le puede colocar igual, y así como reducen los colores, también tiene como una manera de cambiarlo. Por ejemplo, Sí. los puntos Justamente estaba son... aquí, ¿no? Mírala. Aquí estaba. Sí, señor. Justamente estaba aquí, exactamente. Sí, lo que tú dices es totalmente cierto, con atajos también lo podemos utilizar. El dot lo podemos reemplazar por esto y va a funcionar exactamente igual. El dash dot sería línea punto, la línea pues con, digamos, en este caso con ¿cómo se diría en este caso? Puros guiones, sería dash, ¿no? Entonces, así, justamente, ahí estaban también en la documentación. Vale, entonces eso de ahí. ¿Qué más era de acá? Los ejes deben mostrar los números. Bueno, aunque ya lo están mostrando legalmente, ya los ejes están mostrando los números, hay pues una manera de establecer eso. Incluso podemos establecer la grilla en este plano cartesiano. No sé si lo pedirán después. Incluye la representativa, la gráfica, asigne los ejes. Asigne un nombre label a cada objeto. Listo. Listo. Entonces, agreguemos la grilla en este caso. Podemos agregar la grilla que sería plt.grid. Listo. .grid. Agregamos la grilla ahí para que salga bien el plano cartesiano. Y sigamos aquí. Entonces sería así. Asigne un nombre, un label a cada objeto, los puntos y las funciones, e imprima la leyenda correspondiente. Ah, bueno, eso está mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que asignar ahora es un label a cada objeto como tal, al scatterplot, a la función f, la función g y la función h como tal. ¿Listo? En este caso particular, entonces, lo podremos colocar así, label, ¿cierto? Como parámetro, igual a, y el label que va a llevar, en este caso, podríamos colocar puntos de dispersión, ¿cierto? Bueno, no le coloco tilde porque este teclado está en inglés, pero quedaría así. Por ejemplo, acá, label, igual, y coloquemos el label para esta parte de aquí, que sería, en este caso, la función lineal, ¿no? La función lineal. Entonces, función lineal. Y acá label igual a función. Esta era exponencial. Y la última era función logaritmo. ¿Listo? Eso me va a generar entonces un label para cada una de las funciones y del diagrama de dispersión que tenemos ahí. Y obviamente tenemos que mostrar eso a través de la leyenda y justamente pues me indica ahí, ¿no? Me indica ahí, dice, e imprima la leyenda. Entonces, plt.legend como tal. ¿Listo? Eso me debería entonces crear el label para las figuras. Aquí está. Y me debería crear esta leyenda que están viendo ustedes aquí. Los puntos azules para puntos de dispersión, función lineal, función exponencial en negro y función logaritmo, que es la función punteada como tal. Incluso podemos agregar títulos, podemos agregar, bueno, una cantidad de cosas. No hemos agregado los ejes todavía. Ah, bueno, aquí ya sigue, ¿no? Asigne nombres a los ejes X y Y. Entonces, podemos agregar los ejes como tal. Eso sería plt.xlabel para agregar el eje X o el label para el eje X. En este caso, pues sería justamente eso. Eje X, por ejemplo. Y plt.ylabel para el eje Y. Entonces, sería eje Y. ¿Listo? Eso me debería crear entonces
el label para los ejes y con legend pues va a generar eso. ¿Listo? Eje X, eje Y ahí también. No sé qué más me falta ahí. Asigne un título representativo a la gráfica. Entonces, ahora vamos a asignar el título como tal. Entonces, lo mismo, plt.title y generamos el título como queramos nosotros. Visualización, por ejemplo, de funciones lineal, exponencial, logaritmo y diagrama de dispersión, por ejemplo, puede ser algo así. ¿Listo? Listo. Aquí está. Vale, entonces corramos esto y ya debería aparecer el título como tal. Aquí vamos a escribirlo bien. Ahí está. ¿Listo? Así como agregamos el título aquí fácilmente utilizando parámetros estándar, todo esto se puede personalización, se puede personalizar todo esto, se puede colocar, por ejemplo, el tamaño de la fuente, qué tamaño quiero para la fuente, si más grande, más pequeñito, puedo agregar subplots, puedo agregar, bueno, una cantidad enorme de personalización ahí que puedo aplicar. ¿Listo? Por ejemplo, puedo agregar marcadores, incluso agreguemos un marcador para que veamos, agreguémoslo, por ejemplo, a la función logaritmo ya es punteada, la función exponencial. Podemos agregar un marcador, por ejemplo, puede ser así, marker, eso se hace a través de marker, ¿dónde está? Aquí está. Y le colocamos el marcador que queramos, ¿listo? Entonces, podemos colocar diferentes marcadores como tal. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una bolita y miren lo que pasó. En la función exponencial se coloca ese marcador de esa bolita. Eso lo hacemos mucho incluso cuando estamos haciendo artículos científicos comparando gráficas que son muy similares, pues uno les coloca un marcador así para que se note pues la diferencia, para que no se pierda la función que queremos identificar. Y aquí aparece ese marcador como tal. ¿Listo? Incluso hay diferentes tipos de marcadores. Creo que otros con la S, si no estoy mal, si no buscamos en la página de la documentación, pero creo que el square, ¿no? Con la S es el square, el cuadrado. Entonces, ahí está. Incluso uno puede personalizar cada cuánto quiere que salga ese marcador, porque aquí aparecen como muy junticos. Uno puede decirle, no, quiero que sea un marcador, que haya un marcador, pero no quiero que salga tan seguido, sino que uno le coloca, por ejemplo, aquí, si no estoy mal, es marker every. A ver, marker every, creo que es así. Si no estoy mal, es así. Es marker o mark. Creo que es mark nomás. Y le puede colocar cada cuánto quiere que salga, ¿no? Entonces, por ejemplo, 20. ¿Listo? Entonces ya ven que salen los marcadores, pero salen más separaditos como tal. Bueno, ahí pues la cantidad de personalización es muy grande. ¿Listo? ¿Claras ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengan? ¿Comentarios? Incluso uno puede hacer hasta anotaciones dentro de la gráfica y todo, ¿no? Puede generar anotaciones dentro de la gráfica para verlos mejor. Bueno, entonces, con eso en mente, Profe, creo una que ya pregunta. Dime. Uno puede colocar, digamos, las coordenadas dentro del plano cartesiano en cada punto de, como de ¿Aquí? quiebre o algo así, sí. Sí, yo Digamos creería que sí. 20,13. No lo he hecho nunca, pero yo creería que sí. La verdad, ahí no lo he hecho nunca, pero yo creería que sí se puede. Sin embargo, tienes que tener en cuenta una cosa. Lo que mencionas, yo creería que sí se puede, pero no sería una práctica tan buena, ¿no? Porque te llena de información todo esto y
pues generaría un exceso ahí de información que puede ser perjudicial para entender la gráfica. Yo creería que sí se puede. La verdad, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Podríamos buscar, pero nunca lo he hecho yo. Yo creo que sí se puede. Sin embargo, en las buenas prácticas de pronto no entraría eso porque generaría demasiada información y muchas veces irrelevante, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros es la gráfica, el diagrama o los puntos de dispersión y todo esto, más no las coordenadas exactas en cada uno de los puntos del plano cartesiano. Pero bueno, creería que sí se puede. ¿Listo? Gracias, profe. Vamos a ver entonces la parte de acá. En la parte de acá, bueno, nos falta algo, creo, ¿no? Si no estoy mal, a ver, si no estoy mal. Asigne los nombres a los ejes, asigne un título representativo. Bueno, incluya la imagen en el notebook con PLT Fix6. Ajá. Y asegúrese que el archivo. Ok. Entonces, todo esto que hicimos, pues obviamente se puede guardar también. Se puede guardar en la carpeta o guardar en el notebook, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos, no? Simplemente aquí, antes de plt.show, podemos agregar justamente la función que nos indican ahí, plt.saveFigure, ¿listo? Y colocamos un nombre a esa figura, gráfico, por ejemplo, gráfico de funciones, ¿listo? Y dispersión, por ejemplo. Y .png, porque esa es la extensión que le vamos a asignar como tal. ¿Listo? plt.save, ajá, listo, perfecto, ahí está. Esto genera que se guarde esa imagen en disco duro como tal, ¿vale? Si están trabajando en local, se va a guardar en local. Aquí, como estamos trabajando en Google Colab, creo que se guarda en esta carpeta Contents. Mírenla, aquí está justamente, ¿no? Gráfico de funciones y dispersión. Aquí se va a guardar, ¿listo? Pero la vamos a poder descargar y todo lo que ustedes quieran. Pero tengan en cuenta de que esto en Google Colab es una carpeta temporal. Es una máquina virtual temporal. Al momento de usted cerrar el Google Colab, al momento de que se le desconecte el Google Colab, pues va a perder el archivo como tal, ¿vale? Entonces, eso pues digamos que es una de las desventajas ahí. Va a perder el archivo, pero pues bueno, lo puede descargar inmediatamente. Ya saben en qué carpeta se encuentra, una carpeta Content. Ahí se guardan los archivos temporales y lo pueden descargar sin ningún inconveniente. Miren que en este caso ni siquiera lo hemos conectado al Drive como tal, porque esos fueron los ejercicios anteriores y no hemos compilado por allá arriba el documento. Solamente hemos compilado lo que tiene que ver con el tercer ejercicio, ¿vale? Aquí en la carpeta Content, aquí se va a guardar entonces ese archivito que lo podemos descargar sin ningún problema. Y si trabajamos en local, pues se va a guardar justamente en la misma carpeta en la que estemos trabajando. ¿Listo? Ahora, vamos a generar este gráfico 2 como tal. En el gráfico 2 nos van a pedir cargar de nuevo el archivo Excel como tal. Pues ya lo teníamos incluso cargado desde los ejercicios anteriores, ¿no? Vamos a llamarlo básicamente desde los ejercicios anteriores, porque justamente desde el ejercicio anterior, pues ya teníamos esta variable df1 con ese anexo 1 como tal. El df2 era para el otro anexo y df3 era para la base de datos del cáncer de seno, si no estoy mal, ¿no? Era creo que en ese orden. Voy a correr todo en tal caso. Ahí me va a pedir acceso al Drive, porque justamente lo hicimos conectando la base de datos al Drive. Por eso lo hago directamente acá. Y ya está, ¿vale? Ya está compilando todo, absolutamente todo el código. Y en este caso, cuando compile todo el código, bueno, ahí se demoró un poquito por acá arriba. Creo que está calculando por acá arriba. Esto ya lo calculó. Aquí ya lo calculó, parece. Ya calculó esto, ya hizo esto.
ya hizo lo de acá, ya compiló todo. Listo. Entonces, justamente lo que teníamos desde el inicio, desde el ejercicio 2, era que cargábamos el drive, ¿cierto? Cargábamos toda esta información y cargábamos ese anexo 1 en la variable df1. Entonces, yo puedo volver a llamar la variable df1 acá para corroborar de que todo esté funcionando bien, de que es la original, de que no se ha filtrado ni nada, ni se ha modificado esta base de datos como tal. Y aquí está, ¿listo? Entonces puedo trabajar con ella, incluso no hay ningún problema. Volver a cargarla, pues sería si uno no lo ha hecho antes, pero ya lo hicimos desde el ejercicio anterior, ¿no? Entonces puedo utilizar la que ya hemos cargado y puedo entonces comenzar a trabajar ahora. Dice así: en una misma gráfica presente dos histogramas superpuestos, tiempo motor on y tiempo en movimiento respectivamente. ¿Listo? Entonces, tengo varias opciones. Tengo la opción, por ejemplo, de crear el código utilizando y llamando internamente a la variable tiempo motor on, tiempo de movimiento, o si quiero hacerlo más claro, si quiero hacerlo, digamos, de una manera que sea más entendible, yo puedo crear una variable que se llame tiempo motor on, y esa variable tiempo motor on va a ser justamente los datos que se encuentran en esa variable del data frame 1, o sea que sería data frame 1 y seleccionamos entre todas las variables del data frame 1 la variable tiempo motor on. Vamos a buscarla por aquí porque puede ser que la manera de escribirla no sea la misma. Aquí está, tiempo motor on, ¿no? Tiempo motor on, aquí está. Entonces, la copio y la pego acá para no irme a equivocar con el nombre de las variables. Entonces, tiempo motor on va a contener toda la información de ese data frame, pero en la columna de tiempo motor on. Lo mismo con tiempo movimiento. Tiempo movimiento. Va a ser entonces df1 y seleccionamos la variable correspondiente. Tiempo, movimiento y h. Esto lo hago, como les decía, no porque tenga que hacerse así exactamente, porque pudiésemos hacerlo y llamarlo directamente, sino por facilidad y porque el código quede más entendible. ¿Listo? Estoy diciendo ahí que estoy concentrándome en esas dos variables, tiempo motor on y tiempo movimiento. Repito, pudiese hacer el gráfico directamente llamando en el gráfico esas dos variables, esos dos datos ahí en esas variables, pero bueno, queda más entendible a mi parecer si lo hacemos de esa manera. Ahora creamos la gráfica plt.figure, lo que hicimos hace rato. El tamaño puede ser, lo coloquemos también, fixed size. El tamaño estándar es 10.6, ¿cierto? Es el tamaño estándar, pero podemos colocar cualquier otro tamaño, no hay ningún problema. Fixed size. Y plt.figure, fixed size, ahí está. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear ese gráfico que nos piden, que es un histograma. ¿Listo? Entonces, creamos en un histograma, en un solo plano, creamos entonces básicamente esos dos histogramas, ¿no? El de tiempo motor on y el de tiempo de movimiento. Entonces, lo hacemos así. PLT punto, y en este caso vamos a crear un histograma, ¿no? Entonces, histograma. ¿Listo? ¿Y qué es lo que queremos crear de histograma? Queremos crear el histograma de tiempo motor on. Hola, Mauricio. Bien, hermano, sí. ¿Alguien tiene micrófono prendido, muchachos? Bien, hermanito, bien. Yo terminando un trabajo que tengo que presentar de la maestría. Aquí voy a mutear al compañero porque tiene micrófono prendido. Listo. Entonces, volvamos acá. plt.histograma. ¿Listo? Y lo que quiero colocar en el histograma o lo que quiero graficar en ese histograma es la variable tiempo motor on.
con eso, bueno, y con plt.show, ya sabemos, plt.show sería suficiente para crear el histograma que corresponde con esta variable que está aquí. Y miren, aquí está el histograma. Obviamente no sale nada personalizado, obviamente sale hasta feo, pero justamente pues sale el histograma ya, ¿listo? Ahora quiero colocar otro histograma, pero para la otra variable, ¿no? plt.histograma, pero de la otra variable que es tiempo, movimiento. Entonces, tiempo, movimiento, ¿vale? Compilamos y ahí salen los dos histogramas como tal. De ahí para adelante, ya están las gráficas como tal. De ahí para adelante, todo es personalización, todo es lo que nos indican cómo debemos personalizarlo, que debemos colocarle de personalización. Y pues tenemos muchos parámetros para personalizar ahí. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo puedo buscar incluso lo mismo que ya hicimos, documentación de plt.histograma. Y observen, aquí está la página de la documentación. Miren todos los parámetros que tenemos para poder personalizar este histograma. Tenemos la variable X, la donde vienen los datos, es justamente lo que pusimos nosotros como tiempo motorón, entonces de donde vienen los datos. Pero tenemos una variable que se llama bins, una variable range, densidad, pesos acumulativos, bueno, toda una cantidad, ¿cierto?, de parámetros que podemos utilizar. Ya hemos dicho antes, puede ser que muchos de estos parámetros en la vida diaria no se utilicen, pero en algunas ocasiones, pues sí, debemos utilizar algunos raritos por ahí. Entonces, miren, por ejemplo, el parámetro bins. El parámetro bins es uno que sí solemos utilizar bastante. Este parámetro bins genera básicamente una partición de los datos en sus intervalitos. Por default es 10. ¿Listo? Por default es 10. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando veamos el gráfico, ustedes van a ver básicamente 10 rectangulitos. Aquí, miren, bueno, voy bueno, aquí de pronto sí se puede ver, veámoslo a ver. Miren, observen, este pedacito de aquí sería, voy a aumentarle un poquito aquí, este pedacito de aquí donde no hay cambio, donde está estable aquí, sería un intervalito, dos intervalitos, tres intervalitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por acá abajo. Entonces, ese parámetro bins controla esos intervalitos en los cuales los datos se han dividido para poder generar sus frecuencias de esos datos que están en esos intervalitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Por ejemplo, si yo le cambio el parámetro bins y le coloco, por ejemplo, 20 a tiempo en movimiento, creo que es la naranja, a bins igual 20, lo que me va a generar es un aumento de intervalitos. Ya no van a haber 10 subintervalitos, sino que van a haber 20 subintervalitos como tal. Entonces, eso me va a generar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bueno, hasta 20 acá. ¿Listo? Me generó 20 subintervalitos, de los cuales entonces en cada uno de ellos se calculó la frecuencia y se graficó la frecuencia en lo que están o que tienen esos, cada uno de esos 20 subintervalitos. En este momento la gráfica para tiempo motor ohms tiene el bins por default igual a 10, tiempo movimiento lo hemos puesto en 20, pero le podemos colocar 20 y 20, por ejemplo, para que queden en igualdad de condiciones. Entonces, 20 y 20 ahí me va a generar cada una de las gráficas con 20 subintervalitos y bueno, va a lucir entonces así. Miren que el diagrama cambia, obviamente, porque la partición de los intervalitos en los datos pues es diferente. Ahora hay más intervalitos y las distribuciones van a cambiar en cada uno de los intervalitos. Por eso ese histograma cambió bastante, ¿no? Lo podemos dejar así si queremos.
pues ya sabemos, ese parámetro bins va a controlar justamente esos intervalitos. ¿Listo? Y hay otro parámetro que controla la transparencia. Ese parámetro es bien conocido, es el parámetro alfa. Alfa controla la transparencia. Vamos a ver si está por aquí. No lo vi, no lo vi hace ratico. Pero el parámetro alfa controla la transparencia. No lo veo por aquí, ¿listo? Pero lo podemos colocar igual. Ese parámetro alfa controla la transparencia que queremos en este histograma, por ejemplo. Entonces, alfa igual a. Alfa es un parámetro que va a funcionar con números desde 0 hasta 1. 0 va a ser totalmente transparente y 1 va a ser totalmente opaco. Entonces, ahí podemos jugar con ello. 0.5 generaría entonces una mitad de transparencia. Podemos colocar los dos en 0.5 para que estén igual de transparentes los dos. Veamos a ver cómo sale esto. Y queda en este caso así. Ya se puede visualizar un histograma del otro. Ya se puede diferenciar, ya se puede ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, ya se puede, digamos, distinguir bien. Obviamente, como hace rato lo hicimos, se puede jugar con los colores, se puede jugar con todo este tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, un alfa 0.2 o bueno, 0.3 puede ser, por ejemplo, para que no sea tan transparente. Bueno, 0.8, pues digamos, ¿no? 0.7, como hace rato dijimos que cercano a 1 era opaco y cercano a 0 era totalmente transparente, ¿no? Entonces, ahí, de pronto ahí queda un poco mejor, que aún luce un poco mejor la gráfica. Y lo mismo hace rato, jugar con los colores. Entonces, por ejemplo, parámetro color igual a blue, por ejemplo, ¿cierto? Y parámetro color igual a red, por ejemplo, para que se esté bien clara la diferencia entre estas dos gráficas como tal. Ahí está, ¿listo? Ahí se nota bien la diferencia entre estas dos gráficas y jugamos con la transparencia de esa manera. Ahí. Creo que ya hemos hecho algunas de las personalizaciones que nos pedían, no recuerdo. A ver, veamos a ver. Dice así, vamos a ver cuáles son las personalizaciones que nos pedían. En una misma gráfica presente dos histogramas superpuestos con las variables tiempo motor y tiempo de movimiento respectivamente. Asegúrese que ambos histogramas tengan diferentes colores, ya lo hicimos. Y suficiente transparencia para que ambos puedan visualizarse al tiempo. Revise la documentación. Bueno, aquí está justamente lo que decíamos. Revisar la documentación. ¿Listo? Asigne etiquetas a cada variable, título a la gráfica y nombres a los ejes y la leyenda. Bueno, eso no lo hemos hecho todavía, entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, asignemos, por ejemplo, título a la gráfica, plt.title y título a esta gráfica. Entonces puede ser histogramas, tiempo motor on versus tiempo movimiento. ¿Listo? Título, ahí ya está. Eje X, entonces plt.xlabel y el label para la eje X, que sería en este caso horas, ¿no? El eje X es de horas y el eje Y es de frecuencias. Entonces, horas y plt.glabel, en este caso, es de frecuencias, ¿no? ¿Listo? O frecuencia, pues, o frecuencias como tal, ¿vale? ¿Qué más era? plt.legend, obviamente, para que se visualice todo esto. plt.grid, no sé si lo agregamos también, la grilla como tal. La grilla, no sé qué más me falta. Guardarlo, no creo que pedían acá, ¿no? Bueno, no piden guardarlo, pero se puede guardar fácilmente también. Si quisiéramos guardarlo, era plt.save figure, ¿cierto? Y el nombre del archivo que sería histogramas, si quisiéramos guardarlo, ¿no? .png. ¿Listo? De esa manera, ya estaríamos. Bueno, y nos faltó colocar los labels, ¿no? A cada uno de los histogramas. Entonces, label
Y coloquemos entonces tiempo motor on. Y acá el label sería entonces tiempo movimiento. Listo. Ahí ya está. Entonces quedó así. Quedó entonces con nuestra leyenda, nuestro legend, tiempo motor on, tiempo movimiento. Quedaron entonces los ejes de frecuencias, de horas. Quedaron entonces el eje X, el eje Y. Bueno, trabajamos con el BINS, con el alfa. También guardamos la gráfica, ya sabemos dónde se guarda, en content, ¿cierto? Aquí está ya histogramas, podemos descargarla. Podemos descargarla y verla justamente aquí como tal. Ya está guardada en nuestro equipo. Vale, ahí está todo lo que nos solicitaban hacer por esa parte. Estudiantes, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Claro hasta ahí? Profe, una preguntita. ¿En Júpiter dónde queda guardada? Si estás trabajando local, Sí. en la misma carpeta donde tienes el archivo IPYNB. Ok, listo, gracias. Listo. Entonces, ahí fuimos haciendo esa gráfica. Ya vieron que a medida que vamos avanzando, pues es mucho más rápido el asunto, ¿no? Y Profe. ya está ya. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, perdón, una pregunta. Uh-huh. Es que no tengo claro para qué se usa el plt.grid. Es para crear la grilla, es decir, estas linecitas grises que ves aquí en todo el plano cartesiano, es para crear esta grilla como para identificar bien pues en qué altura estamos y todo eso. ¿Qué más era que faltaba? Bueno, está viendo qué más nos faltaba, ¿no? Creo que este ya era este, ¿no? Vamos para este. Genere una segunda gráfica que muestre el gráfico de dispersión emparejando los valores de las variables tiempo motor y tiempo en movimiento. Configure el gráfico para que los puntos sean visibles de un color que contraste. Agregue un título, nombres de los ejes, leyendas si se requiere, de tal forma que facilite su análisis visual. ¿Listo? Yo les recomiendo mucho que cacharreen bastante con esto. Este ejercicio estaba planteado también el semestre pasado y la verdad, muchos estudiantes presentaban gráficas muy bonitas. Se notaba que habían cacharreado bastante con personalizaciones, con la manera de cómo colocar los colores, incluso degradés. Bueno, muy chévere lo que habían hecho. ¿Listo? En este caso, pues ya tenemos nosotros las dos variables que queremos hacer en nuestro diagrama de dispersión, ¿no? Que es tiempo motor on, tiempo de movimiento, o sea que las podemos utilizar ya. Vamos a generar de una vez la gráfica plt.figure, ¿cierto? Y lo colocamos siempre, fixáis, que es el tamaño, podemos cambiarlo, incluso el tamaño por default, creo que es el que estoy colocando, si no lo colocamos igual lo va a tomar así, y es 16, el tamaño pues estándar. Y nosotros queremos ahora crear un scatter plot, ¿no? Queremos crear un diagrama de dispersión. Entonces, plt.scatter y queremos graficar, queremos hacer el scatter plot de estas dos variables que tenemos acá. Tiempo motor on, tiempo motor on y tiempo en movimiento. ¿Listo? Voy a copiarlas incluso para pegarlas acá. Tiempo motor on versus tiempo en movimiento. ¿Listo? Tiempo motor on versus tiempo en movimiento. Y plt.show como tal. Entonces, con eso, lo mismo hace rato, sería suficiente para generar nuestro diagrama de dispersión sin agregar, por supuesto, ninguna personalización
al respecto. Entonces creamos la figura plt.scatter, las dos variables, y plt.show. ¿Listo? Ahí está. Esa sería entonces nuestro diagrama de dispersión de las dos variables como tal. Nos falta agregarle personalización, algo que nos permita, pues, digamos, visualizar bien, distinguir bien esto. Puede ser, por ejemplo, lo siguiente, puede ser, por ejemplo, color, cambiémosle color, color igual a, yo qué sé, púrpura, por ejemplo, podemos cambiarle el color, ¿listo? Transparencia, lo mismo, parámetro alfa de transparencia 0.8, por ejemplo, entonces vamos a ver cómo queda ahí. En este caso ya se añadió esa personalización. También hay una personalización, por ejemplo, para los colores de los bordecitos. Creo que es Edge Color. Edge Color. A ver, vamos a ver. Edge Color. Creo que es así. O Edge Color o Edge Colors. Bueno, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, Black. Negro. Vamos a ver si compila así. Se me hace que es Colors. Ah, bueno, ahí está. Edge Color Black. Entonces, colocar los bordecitos en color negro. Bueno, una cantidad también de personalizaciones que te podemos hacer, ¿no? Podemos colocarle el título, plt.title, y puede ser, por ejemplo, relación entre tiempo, motor, on y tiempo, movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser el título, podemos agregarle los ejes, podemos agregarle el xlabel, ¿cierto? El eje X, que es, en el eje X está tiempo motor on, ¿no? Tiempo motor on. En el eje Y está tiempo movimiento. Tiempo movimiento. ¿Y qué más nos falta? Bueno, la grilla la podemos agregar también, que fue lo que hicimos hace rato. Si queremos, ¿cierto? Guardar la figura, bueno, lo que queramos ahí. Compilamos y bueno, así nos genera estos diagramas de dispersión. Como les digo, uno con esto de los colores puede jugar bastante. Incluso puede cambiar el fondo si no quiere. Puede quitar este fondo blanco que tiene, colocar otro fondo. Bueno, la idea, muchachos, la idea, estudiantes, es que ustedes cacharreen y jueguen bastante con eso. ¿Listo? Ahora bien, para que terminemos, una vez hechos los gráficos, una vez tenemos los gráficos, de hecho, ahí ya están los gráficos. Una parte importante de nuestra tarea, una parte importante que tenemos que hacer aquí es generar un análisis, puede ser cortico, pero generamos un análisis de cada uno de los gráficos que hemos realizado. ¿Listo? Por ejemplo, vamos al primero. Este primer gráfico, que fue este gráfico correspondiente a la función exponencial, la función logaritmo, todo esto. Generamos un análisis de este gráfico. Observen lo siguiente. Nosotros arrancamos con un diagrama de dispersión, que son los puntos azules que están ahí. ¿Listo? Ese diagrama de dispersión, pues puede corresponder a una situación real, lo que el compañero decía por ahí, una situación real, un ejercicio, una base de datos, lo que tengamos, puede corresponder justamente a una situación real. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, en este gráfico o en este ejercicio, esas funciones que nos pusieron ahí, esas funciones que están dadas ahí, no son funciones al azar, no sé por qué a alguien se le ocurrieron y, ay, bueno, yo voy a colocar 17x menos 210.3333 porque quise. No, eso no fue al azar. Lo que sucede es que esa función lineal corresponde a la recta de regresión lineal de esos datos. Fue calculada la regresión lineal de esos datos con el fin de uno poder predecir otros datos faltantes. La regresión lineal, la función lineal es la función roja, o sea que
esa recta roja que está aquí, esa rectica roja, es la recta que mejor ajusta esos datos. Pero así como hay regresión lineal, también hay regresión polinomial, también hay regresión exponencial, también hay regresión logarítmica. Y en este caso, la exponencial y la logaritmo corresponden a las regresiones exponencial y logaritmo respectivamente de esos datos que están ahí. Quiere decir que esta función en color negro es la función exponencial que más ajusta a esos datos en color azul. Y la función punteada en verde, esa función logaritmo, es la función logaritmo que más se acomoda a esos datos. Uno ya pudiese analizar, uno ya más adelante pudiese pensar en analizar cuál de las regresiones se le ajusta mejor a los datos. Uno lo puede comprobar, obviamente, eso hay maneras de comprobarlo matemáticamente, cuál de todas estas regresiones que se le aplicaron aquí se ajusta mejor a estos datos en azul. Puede ser, por ejemplo, que no sea la recta, es decir, que no sea la regresión lineal la que mejor se ajuste. Puede ser, por ejemplo, que, digamos, al menos a ojo, digamos, al menos a ojo, parece ser, al menos a ojo, que la función exponencial es la función, a mí por lo menos me parece, ¿no? Que al menos la función exponencial es como que la función que mejor se acomoda a esos datos que están ahí. Y es que justamente, digamos que ese es uno de los inconvenientes que podemos tener. Uno tiende siempre a pensar que los datos están relacionados mediante una función lineal. Y bueno, puede ser que uno esté de buenas y sí, sea así, pero puede ser que uno esté equivocado y que la función lineal no sea la que mejor ajusta sus datos, sino que sea una función de otro estilo, y entonces estaremos hablando de otro tipo de regresión. Incluso hay regresiones polinomiales de orden 2, de orden 3, de orden 4, según el grado del polinomio. Pero bueno, entonces, en ese sentido, este gráfico no es al azar, no es para nada al azar, es un gráfico que corresponde a las regresiones, repito, lineal, exponencial y logaritmo, de estos datos en azul. Y ya corresponde al siguiente paso, que sería estudiar y ver cuál es la que más se acomoda a estos puntos en color azul. Al menos así a ojo, al menos desde mi punto de vista, a mi parecer, puede ser la exponencial la que mejor se acomode, pero bueno, ya eso pues necesitaría una prueba matemática de ver cuál es, ¿no? Entonces, eso. Lo de acá, miren que acá particularmente estamos observando que hay una correlación entre los datos del tiempo motorón y tiempo movimiento. A medida de que el número de horas aumenta, recuerden que esos son horas, ¿no? Todo esto son horas. Tiempo motorón y tiempo movimiento son horas. A medida que el número de horas aumenta, también aumenta el tiempo de movimiento. Claro, eso es, digamos, lógico. Eso es apenas lógico. Esto es ambulancias, ¿no? Recuerden que era la base de datos de las ambulancias. Esto es lógico en el sentido de que, bueno, a mayor tiempo del motor encendido, pues implicaría un mayor movimiento en el carro o en la ambulancia como tal, ¿listo? Y al contrario, pues parece ser que también a mayor tiempo en movimiento, mayor tiempo del motor encendido como tal. Hay una correlación entre estas dos variables como tal. Obviamente el siguiente paso es analizar esa correlación, analizar cuál es exactamente la correlación con el número de Pearson o con calculando pues la correlación de Pearson y viendo pues si efectivamente la hay y qué tal o qué tanto están correlacionadas esas dos variables. Aquí al menos a ojo, uno puede identificar una correlación positiva y fuerte, ¿no? Positiva y fuerte, según lo que uno ve aquí. A mayor tiempo de motor encendido, mayor tiempo de movimiento y al parecer esto sí es lineal. Esto parece, aparentemente sí es lineal. Entonces, lo siguiente en la tarea justamente es hacer
un análisis de esas gráficas y ver, ¿cierto?, qué es lo que nos están diciendo esas gráficas. Ahí miramos, pues, por encimita lo que nos están diciendo, pero la idea es justamente que hagan ese análisis. Como les digo, no tiene que ser tan largo, puede ser un análisis cortico, puede indicar qué están viendo, qué les están indicando las gráficas, que hay una correlación, pues nos va a ayudar para entender qué es esta correlación, nos va a ayudar para ir aprendiendo los conceptos. Y bueno, esa es la última parte de esa tarea. ¿Listo? Hacer un análisis, digamos, de esta parte de las gráficas es muy importante. De hecho, de aquí para adelante, de aquí, de este instante, de este punto de la tarea, hacia adelante, siempre que hagamos algo, siempre que hagamos alguna operación, algún cálculo, alguna gráfica, es muy recomendable que hagamos un análisis en cada una de esas partecitas. Si calculamos un promedio, bueno, un pequeño análisis de lo que significa ese promedio. Si calculamos o si hacemos un gráfico, por ejemplo, un histograma o un gráfico de barras o, bueno, un violín, lo que sea, hacemos ese pequeño análisis de lo que nos está diciendo ese gráfico. Muy importante siempre hacer eso, porque justamente es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solamente hacer la gráfica. Nuestro trabajo va más allá porque tenemos que interpretar la gráfica. ¿Listo? Saber interpretar este tipo de cosas debe ser parte de nuestro quehacer diario y bueno, toca ir practicando y fuertemente eso. ¿Listo? Estudiantes, ¿clara la información hasta aquí? ¿Comentarios que tengan? ¿No? ¿Está todo muy claro entonces? Por ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, prácticamente con eso terminarían esa tarea número 2. ¿Listo? No se olviden, esta tarea cierra el 28 de septiembre. Y luego entramos a la tarea número 3, que ya es un poquito más pesadita. ¿Listo? A medida que vamos aumentando la tarea, vamos subiéndole también el nivel. Y como siempre les he dicho, y como ya muchos de ustedes saben, cuentan con mi apoyo. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya estaríamos atendiéndola por el privado si quieren, por el foro. Ya nos veríamos entonces. La próxima vez que nos vemos es en la web conferencia de la tarea número 2. ¿Listo? De la tarea número 3, perdón, de la tarea número 3. Ya nos veríamos en la web conferencia de la tarea 3. ¿Listo? Profesor, Carlos dice que esta tarea estuvo complicadita. Sí, esta tarea es complicadita, pero vamos aprendiendo más y más cada vez. ¿Listo? Bueno, aquí han preguntado que si este CIPAS no está en oferta. Este CIPAS no lo oferté porque pues la vez pasada que oferté el CIPAS, muchos no lo podían visualizar, no se veía el link. Bueno, el próximo sí lo oferto para que lo tengan presente ahí. Listo, estudiante, entonces. Profe, y para agregarnos al grupo. ¿Cómo, perdón? Discúlpame, es que yo veo que están en el grupo de programación acá en Teams, pero yo no pertenezco, o sea, no estoy agregada. Yo les envié hace tiempo, casi los primeros días, les envié un correo con el link de ingreso. Voy a enviarles otra vez el correo. ¿Listo? Voy a reenviarles otra vez el correo por si hay algunos que no se han metido todavía, entonces puedan hacerlo ahí. ¿Listo? Pero sí, o si no, buscan los correos viejitos que hace tiempo les envié el link de ingreso al Teams. Si no, me escribes por el privado y yo te agrego directamente. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Vale, chicos, entonces estamos hablando, cuídense mucho, descansen y ya nos veremos entonces en la web conferencia de la tarea 3. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mister. Excelente clase. Con mucho gusto. Excelente. Muchas gracias.